¿Cómo están hoy día? ¿Cómo vienen? Primero que todo, es importante también saber con qué energía vienen, porque después al final vamos a hacer como a una autorrebosada, que no necesariamente es como un auto, es como un cierre de matriz, pero sí es un poco como que nos acerca a lo que brinda corporalmente el abrazo con el rebozo, ¿ya? Entonces, si no tienen una manta, por ejemplo, yo dejé todas mis mantas del cierre de matriz en mi consulta, entonces tengo una que es como de lana. No se estira tanto, ya es un poco más tensa, entonces eso igual ayuda a que después podamos hacer ese cierre al final. Por eso es importante, cuéntenme aquí en el chat cómo vienen hoy día, cómo se sienten, con qué energía vienen, porque después al final, para pasar toda esta información, vamos a hacer este autocierre y cerrar un poco como cada una se va sintiendo, ¿ya? Entonces lo pueden escribir ahí en el chat, se lo pueden escribir a ustedes mismas ahí en un cuadernito, como quieran. La clase hoy día es como para volver a verla varias veces, si ustedes quieren después. Es mucha info y toda esta información es lo que he ido recopilando en torno a los estudios que he ido teniendo de las neurociencias, tratamientos de trauma, complejo en sexualidad, trabajar con hartas mujeres y también querer darle como un sentido que es corporal y que también hoy en día nos beneficia en torno a la ciencia del cuerpo, de los distintos rituales ancestrales, en este caso del cierre de matriz, ¿ya? Sabemos que no hay como antecedentes de investigación previa al cierre de matriz en torno a las neurociencias, ¿ya? No es como que hay una investigación con un paper detrás, no. Aquí yo me quise basar en lo que dicen las neurociencias y es lo que posiblemente genera el cierre de matriz en las mujeres y es lo que yo veo en práctica, ¿ya? Y cómo es que los pueblos originarios y en realidad las parteras y las mujeres que realizamos este cierre de matriz más antiguamente ya sabían sobre estas prácticas que el cuerpo es la voz de la sanación finalmente. Entonces, eso, ya a ver que las voy a leer un poco. Con energía, ya aquí, bueno, a las que se van uniendo recién, les estaba preguntando cómo se sienten, para que puedan escribir en el chat cómo se sienten, escribirse en un papelito, en un cuaderno, como ustedes quieran. Aquí un poco cansada. Saliendo del trabajo, me imagino. Premenstrual. Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar. La clase de hoy día vamos a ver cuerpo y como el eje del estrés. Vamos a hablar un poco sobre las hormonas, sobre el eje neuroendocrino, sobre neurociencias del cuerpo, sobre también lo que hay detrás del ritual. Recuerden que no es una investigación que alguien más hizo, es como una información que yo estoy entrelazando para poder mezclar un poco lo que dicen la ancestralidad de este cierre con la neurobiología que se produce en el cuerpo producto de un masaje del cierre de matriz y de todo lo que pasa en las mujeres que yo he ido atendiendo. Porque una mujer después del cierre de matriz se siente tan bien, ¿ya? ¿Qué pasa con su sistema nervioso que después del cierre de matriz siente un cambio? Hay algo espiritual, sí, que es parte del cierre. Es una cuestión súper espiritual, súper como energética. Pero ¿qué pasa en su sistema nervioso? ¿Qué pasa en sus conexiones neuronales? ¿Qué pasa en su piel, en su fascia? ¿Qué conexiones hay ahí que envían una señal al sistema nervioso para decir como hay algo que se modifica y que cambia después del cierre? No es solamente una cuestión como simbólica. También hay algo que permanece anclado en el cuerpo y eso es lo que les traigo hoy día. Em, bueno, las que no estuvieron en la clase anterior, después también les voy a dejar en el chat del WhatsApp la información de la clase anterior porque es muy complementaria y lo de hoy día es como más que todo esto de lo que hay, lo que pasa en el cuerpo con el cierre de matriz. Bueno, todo esto se los traigo porque cuando yo viví mis propios cierres de matriz, ya mis propias pérdidas, pude descubrir algo que me marcó profundamente. El ritual del cierre de matriz no solamente era como algo simbólico, ¿ya? Sino que me revolvió de tan profundamente que pude entregarme a ser sostenida, ¿ya? Algo que puede verse así como
entregarse a ser sostenida para algunas nos cuesta, sobre todo cuando estamos en procesos de mucha apertura emocional. Entonces, el entregarme a ser sostenida, entregarme a ser cobijada con las mantas que estaban movilizando mi cuerpo, sin ninguna resistencia, donde yo estaba acostada a recibir un masaje de otra mujer, me permitió entender que mi cuerpo estaba diciendo, estás a salvo, puedes confiar en la vida, porque después, ¿quién ha tenido pérdidas gestacionales acá? Después de una pérdida gestacional. A veces, ¿cómo nos sentimos? Podemos sentir culpa, podemos sentir miedo, podemos sentir calma incluso, podemos sentir inseguridad. En mi caso, yo sentí mucha inseguridad porque eran gestaciones que yo quería. Entonces mi cuerpo se sintió tan inseguro de la vida que en producto de esto, esta rebosada, este movimiento y todo lo que se estaba generando en mi cuerpo recibió el mensaje de estás siendo sostenida, estás cuidada, estás a salvo, ya no hay nada malo que te esté pasando. ¿Por qué se los digo? Porque yo llevaba mucho tiempo antes de hacerme el cierre como en un estado disociado, que lo vamos a hablar un poco. Y esa disociación me generaba estar en modo como alerta constante también, con un sistema nervioso súper desregulado y después del cierre y gracias a ese cuidado, a ese contacto, me pude volver a abrir a gestar, ¿ya? Entonces eso también es lo que pasa un poco con las mujeres que reciben cierre de matriz, ¿ya? Hay una conexión en el cuerpo que se genera gracias a las mantas, a los rebozos, a los masajes y eso es lo que me pasó a mí, un poquito. Bueno, entonces el cuerpo para poder sanar necesita sentirse en calma, ya necesita sentirse seguro también. Eso genera el cierre, brinda calma, brinda seguridad. Gracias a esta regulación de nuestro sistema nervioso podemos apoyar integrando lo que sucedió, ¿ya? Para quienes no conocen lo que es el cierre, hoy día les voy a explicar un poco más. Em, el cierre, principalmente, ustedes ven acá esta imagen como con unas mantas. Generalmente lo pueden ver en redes sociales también. Lo que hacen las mantas es movilizar el cuerpo, ¿ya? Movilizan el cuerpo y generan diferentes ajustes en el cuerpo. Estos ajustes van a generar diferentes acciones en nuestro sistema nervioso y en nuestras emociones. Entonces, cuando una decide enfrentarse a este ritual, no solamente lo hace pensando en algo emocional y espiritual. Las que están acá presentes, como para ir conociendo un poco, ¿qué conocen del cierre de matriz? ¿Qué han escuchado del cierre de matriz? Cuéntenme ustedes un poquitito. Pueden escribirlo ahí en el chat. Ya, yo siempre les voy a ir haciendo preguntas como para ir guiando mejor la clase. Ahí cuéntenme. ¿Ya primera vez que lo escuchan, Mariana? Hola. Cami, escriban mejor, escriban. Así las puedo leer a todas, ¿dale? Ya, Alicia no sabe mucho. Volver a una, calor, dice la Javi. Es un ritual de cierre de cuerpo físico, álmico. Puede ser, claro, Carmen Gloria dice, puede ser que mujeres que no tuvieron hijos, que tuvieron aborto, ya. Contención emocional, espiritual, físico. Perfecto. Súper, ¿cierto? Ya, hay muchas visiones en torno a lo que es el cierre, pero básicamente un cierre es a nivel espiritual la forma que el cuerpo tiene para volver después de un acontecimiento importante, después de un parto, después de un aborto, después de un duelo. Ya, entonces todo esto acontecimiento importante según distintas parteras y diferentes tradiciones, el que realizo yo viene de la medicina tradicional mexicana o de la partería tradicional mexicana, se utilizan 5 rebozos y estos 5 rebozos, que son estas mantas, se utilizan y se aplican en diferentes partes, en la cabeza, en el pecho, en el vientre, en las rodillas y en los pies. Esto tiene una acción de ajuste, ¿ya? Se realizan diferentes movimientos también y ajustes por medio del masaje
para permitir que el cuerpo vuelva a un estado de equilibrio después de estos acontecimientos importantes. ¿Ya? Se dice que cuando hemos parido, hemos abortado, hemos tenido un duelo, el cuerpo como que queda sin el alma, como que el alma sale del cuerpo. Eso es lo que dice la medicina ancestral. Y yo también lo creo así. Por eso es que comparto esta medicina, por eso es que comparto el cierre de matriz. Creo que se explica mucho lo que pasa hoy en día a nivel neurocientífico, pero también a nivel ancestral. Es como que el cuerpo sale, o sea, el alma sale un poco, porque este espacio que antes era del alma ha cambiado. Entonces, para poder ajustarse y amoldarse nuevamente, se hace este cierre. Es como una finalización donde le damos como, le honramos un poco a la vida lo que nos ha ocurrido y damos una especie de ritual para poder entender e integrar lo que nos ha pasado. Entonces, todo lo que ocurre en el momento del cierre también va a estar muy guiado por quien realiza este cierre. Todas tenemos diferentes formas de realizar los cierres, ¿ya? Diferentes tradiciones, por ejemplo, la medicina tradicional mexicana lo realizan con 5 rebozos, hay gente que lo realizan con 7 rebozos, hay gente que lo realiza con un rebozo. Va a depender si lo realizan con vaporizaciones, con masaje, con baño de hierbas, con cantos o sin cantos, va a depender de cada mujer, ¿ya? Lo que hoy día yo les traigo es la manera en la que yo lo hago y es la manera en la que a mí me hace sentido compartírselas, obviamente, porque es la que conozco, ¿ya? Y desde ahí contarles por qué es que me dedico a esto. Netamente por experiencias personales y llegué al cierre de matriz de casualidad. Fue pura casualidad. Igual yo creo que no son tan casualidad las cosas que pasan en la vida, pero llegué de casualidad. Un día una amiga me dijo, mira, mañana hay un taller de masaje de útero y cierre de matriz. Y yo, ah, ¿en serio voy a ir? Fui, ella no fue al final. Entonces llegué y habían puras matronas, parteras y yo. Yo me dedicaba ya a dar talleres de ginecología natural y temas así, pero nunca había tenido un acercamiento al cierre de matriz y al masaje. Y yo creo que después de eso me cambió completamente la percepción de lo que es parir y de lo que es abortar y un montón de cosas. En ese taller en sí, yo no viví el cierre, ya, nunca lo viví. Me puse a hacer el cierre, pero nunca lo había practicado. Entonces, no sabía lo que pasaba en la gente cuando recibía el cierre. Pasó años después que yo tuve una pérdida gestacional y después de la pérdida gestacional, meses después, me realicé mi primer cierre de matriz. Y ahí pude entender, chiquillas, lo que yo estaba haciendo con las mujeres hace bastante tiempo atrás. Y ahí también fue que cuando empecé a compartir mis formaciones en torno al cierre de matriz, yo dije, cada mujer que aprenda cierre de matriz conmigo tiene que hacerse un cierre de matriz porque o si no, no va a comprender lo que pasa. Ya no va a comprender qué pasa en el cuerpo después de un cierre. Bueno, después volví a tener otra pérdida gestacional y volví a hacerme otro cierre de matriz. En cada cierre es como si una parte de nosotras muriera. Ya es como si nos despidiéramos de antiguas versiones de nosotras para darle paso a nuevas versiones. Eso es lo que pasa a nivel espiritual. Pero a nivel físico hay un sistema nervioso que también se ajusta, hay un cuerpo que se ajusta, hay un útero que se ajusta, hay una cadera, una columna que se ajusta, es un pensamiento que se ajusta, es todo. Porque este ejercicio de alinear el cuerpo tiene mucho que ver con alinear la columna, alinear las caderas, alinear el vientre, alinear los pensamientos. Entonces después tuve un parto, ¿ya? Y después del parto también me realicé el cierre de matriz. Yo creo que quienes han vivido postparto saben cómo se sienten después del parto. Es como que una no sabe en qué dimensión está, ¿o no? ¿Les ha pasado? Como que no saben qué dimensión está y sucede que, claro, estamos liberando demasiadas hormonas a la vez, entre la arteta, entre la oxitocina, entre lo que pasó después del parto también, sobre todo cuando han sido partos, por ejemplo, traumáticos o yo que tuve una cesárea de urgencia. Entonces, eso genera como mucha hiperactivación de nuestros distintos sistemas y ahí es cuando también el cierre viene como a cerrar un proceso emocional que también se materializa a nivel somático, ¿ya? A nivel corporal, digamos. Entonces, actualmente me dedico a compartir esta información por medio de formaciones, también hago las asesorías personalizadas en torno al cierre de matriz
y hoy día les traigo la forma en la que yo lo realizo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que lo realizo yo? Bueno, yo sé que aquí hay varias que hacen cierre matriz y me encanta porque podemos compartir visiones. La manera en la que yo lo realizo es por medio de una entrevista personal. Ustedes saben, yo soy naturópata, siempre lo voy a hacer organizado, estructurado a partir de lo que necesito para poder hacer una mejor vaporización, para poder hacer un masaje, para poder guiar mejor la atención. Porque no es como un cierre estandarizado. No se puede hacer un cierre estandarizado porque las personas tienen necesidades diferentes. Entonces, todo inicia con una entrevista personal. Ya necesitamos saber cuál es el motivo de que desea atender. No es lo mismo atender a alguien que viene por un postparto a atender a alguien que viene por un postaborto o por un duelo, por ejemplo. De hecho, ahora me voy a realizar otro cierre de matriz porque también cuando uno tiene una pérdida grande, una muerte de alguien cercano, también se pueden realizar estos cierres. ¿Ya? Sigo con una explicación básica de lo que es el ritual. Ya yo les explico, mira, vamos a hacer esto, voy a masajearte, voy a hacerte una vaporización. La vaporización consiste en esto, voy a usar tales plantas, preparo la vaporización en ese momento, a excepción de que la mujer esté en ese momento menstruando o sangrando, no le hago vaporización. Y bueno, este cierre se puede realizar en la camilla o en el piso. Yo generalmente lo realizo en el piso porque es muy cómodo hacer el rebozo, que es esto, tomar las mantas, tomar a la persona y movilizarla, hacerle el manteo que se llama, que es como un ajuste, es como un masaje con las mantas. Entonces, si estoy en la camilla, me es muy difícil levantar a la persona, en cambio, si estoy en el piso, la persona se puede entregar mucho más y es más fácil tomarla. Puede realizarse entonces de diferentes maneras. Lo que también hago posterior a esto es ubicar el latido del útero. ¿Ustedes sabían que nosotras podemos ubicar dónde está el latido de nuestro útero o hacia qué dirección está nuestro útero por medio de escuchar su latido en el ombligo? ¿Se lo han sentido alguna vez? Sí. Mm, perfecto. Las invito a que lo hagan la que no lo ha hecho, ¿ya? Busquen en su ombliguito con ambos dedos índice y dedo medio, ya a veces no se siente tanto cuando estamos sentadas, se podría sentir más acostadas, ¿ya? Sentadas entonces, uno puede ubicar en el centro de su ombligo, vamos a presionar hacia abajo y vamos a sentir hacia dónde percibimos un latido. Ya, no es que en sí el útero o sea, bueno, se dice que el útero es un segundo corazón, pero no es que el útero en sí tenga este latido por sí solo, sino que lo hace al ritmo del corazón. Es un movimiento peristáltico que realiza al igual que los intestinos. Entonces, cuando nosotras sentimos ese latido, ese es el latido del corazón, pero determina un poco dónde está ubicado el útero. Entonces, si sentimos ese latido más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo de nuestro ombligo, significa que el útero está ubicado un poco hacia ese lado, donde sentimos mayor cantidad de flujo de la presión del latido, ¿ya? Entonces, cuando sentimos que está más hacia el lado derecho es porque está ubicado hacia ese lado. Cuando sentimos que está más hacia el lado izquierdo es porque está más hacia el lado izquierdo. O cuando sentimos que está en el centro es porque está en el centro. Entonces, esto nos sirve para poder hacer una ubicación de útero, reubicación de útero. Y esto no es algo que cualquier persona, o sea, cualquier persona podría hacerlo, sí, la reubicación de útero con manteada, pero no cualquier persona podría hacer una reubicación de útero con masaje, ¿ya? Porque son técnicas sumamente diferentes y una requiere de bastante, la del masaje, ¿ya? Entonces, quienes Una- quieren buscar ahí dónde está su útero, su latido en realidad, ahí también les va a hacer sentido de las molestias que una tiene, por ejemplo, hacia ciertos lados. Si mi corazón, o sea, mi latido uterino está más hacia el lado derecho y mis molestias son más hacia el lado derecho, es por eso, porque el útero está muy ubicado hacia allá. Porque el útero es un músculo que también tiene movilidad, ¿cierto? Entonces, generalmente este útero está ubicado en anteversoflexión, ¿ya? Así un poquitito en nuestra pelvis. Utiliza el espacio más o menos de nuestra
de nuestro puño. Entonces, como es un músculo y crece en tamaño cuando hemos gestado, cuando hemos tenido un parto, o se va movilizando también, producto de, no sé, las emociones, una disfunción en el piso pélvico, subir y bajar de peso muy rápido, entonces este también se va moviendo. Entonces, como se va moviendo, ubicando el latido, nosotros vamos a ver cómo reubicarlo, cómo ajustarlo, ¿ya? Y para eso también sirve hacerse este cierre, para alinear este centro que es nuestro útero. Cuando alineamos este centro, básicamente todo se ordena, muchas cosas se ordenan. Se ordenan nuestros sangrados, muchas veces se ordenan nuestras ovulaciones, los pensamientos también se van ordenando porque cuando el útero está ahí como desajustado, también desajusta la postura. Entonces posiblemente también se arreglen temas posturales o molestias en la espalda baja o molestias hacia una parte de nuestro cuerpo, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, porque también hay una compensación a nivel corporal que ocurre cuando el útero está más hacia un lado, más hacia otro lado. ¿Ya? ¿Lo pudieron ubicar algunas? Ah, mira, todavía no hay un ajuste ahí, me dice alguien. Si hay miomas, mira, es recomendable hacerse ese cierre siempre en cualquier tipo de patología, siempre y cuando hay una intención. Si una persona tiene una intención, después de un parto, después de un aborto, un proceso importante de transformación, un quiebre de una relación, un cambio de casa, un cambio de país, puedes hacértelo, aunque tengas miomas, aunque tengas em, cualquier tipo de patología, ¿ya? Bueno, luego de identificar dónde está el latido del útero, lo que yo hago es hacer el masaje. Y el masaje va a depender de cada mujer, va a depender de cada fase en la que se encuentran. No es el mismo masaje que realizo yo en la fase menstrual, en la fase ovulatoria, en la fase premenstrual o en la fase folicular, porque el cuello del útero y el útero van cambiando y van movilizándose en las distintas fases, ¿ya? Cuando una mujer, por ejemplo, llega postparto, post-aborto y todavía no ha sangrado, lo que yo hago generalmente es hacerle un masaje depurativo. Y ese masaje depurativo es el masaje de la fase premenstrual que incorpora masaje en los riñones, masajes en los intestinos, en el hígado. Es un masaje depurativo de todos los órganos y en el útero también. Pero su movimiento ya no es ascendente. Cuando nosotros realizamos masaje de útero, el masaje de útero tiene diferentes cualidades. Tú puedes realizar masaje de útero para poder tonificar, fortalecer y potenciar, por ejemplo, las cualidades uterinas o fortalecer la fertilidad. Y ese generalmente son con movimientos ascendentes, pero cuando tú lo quieres realizar como depurativo en la fase premenstrual o en la fase menstrual, siempre se realiza con movimientos descendentes hacia abajo, en movimiento en sentido de lo que está pasando con el cuerpo en ese momento. ¿Ya? Y masajeamos otras zonas del cuerpo, por ejemplo, manos, pies, cabeza, para poder calentar el cuerpo, poder calentar los órganos, ¿ya? Bueno, me salté una parte. Antes de esto, antes del masaje, antes de la identificación del latido, yo siempre realizo la vaporización. No solamente preparo la vaporización, sino que también la realizo en el mismo momento. Y el rebozo. Después del masaje viene el rebozo, el balanceo para acomodar la matriz, acomodar el útero y cerrar el cuerpo. ¿Ya? Siempre yo acompaño con meditaciones guiadas para poder fortalecer el proceso y acompañar de forma muy personalizada, ¿ya? Hay meditaciones que yo comparto que son muy amplias para después del parto o después de un aborto o después de un duelo, pero a veces en el momento surgen cosas también que van siendo parte de cada mujer y eso también es importante escucharlo. ¿Hay masajes que ayudan a bajar la menstruación? Ya, buena pregunta. Aquí primero tenemos que identificar en qué momento ovulaste, ¿vale? Porque no es que la menstruación vaya a bajar en cualquier momento. Si ovulaste, más o menos, entre 14 a 16 días después de tu ovulación vas a menstruar. Entonces, si estás dentro de ese rango, no es que tú puedas adelantar el momento en el que vaya a bajar la menstruación. ¿Me explico? Como que no se puede adelantar eso. Hay un momento exacto.
y ese momento exacto va a depender de la ovulación. Entonces, hay masajes que pueden acompañar el proceso de la premenstrualidad, de la fase premenstrual, pero no hay masajes que en sí puedan ayudar a bajar la menstruación. Posiblemente, si era tu momento exacto de donde ibas a menstruar, después del masaje te baje la menstruación, pero es porque el masaje ya ayudó un poco a algo que estaba ocurriendo en tu cuerpo, ¿ya? Cuando es para tonificar el masaje, cuando es para elevar, ¿ya? Tonificar, fortalecer y elevar el útero, son masajes ascendentes, todos los masajes hacia arriba, o sea, desde el hueso púbico hacia el ombligo. Mientras que si son masajes para relajar, para calentar, porque estamos en fase lútea premenstrual o menstrual, son masajes hacia abajo, desde el ombligo hacia abajo. ¿Ok? Bueno, y siempre después de cada cierre yo doy recomendaciones finales. Puede ser, no sé, calentar el cuerpo, hacerse otras vaporizaciones después, em, alguna planta medicinal que acompañe el proceso, como desde la naturopatía se puede acompañar de diferentes formas. Pero es básicamente esto. Este es el cierre de matriz que yo realizo, ¿ya? Porque ustedes se pueden encontrar con muchas formas y está bien igual. No todas van a realizar vaporizaciones, no todas van a realizar masaje, no todas van a realizar cantos, no todas van a realizar, no sé, lectura de oráculo. Va a depender mucho de la mujer, de la intuición que uno ponga, pero también hay una estructura que es la que yo comparto en torno a lo que queremos lograr con el cierre de matriz y eso lo pueden aprender en mi formación, que es, por ejemplo, cómo ajustar las mantas del rebozo, cómo hacerle el manteado y cómo hacer el masaje en sí para poder tener el resultado que queremos en torno al sistema nervioso. ¿Ya? Tres ejes que nos vamos a enfocar de este ritual. Por ejemplo, yo siempre hago que el ritual sea un enfoque, tenga un enfoque cíclico, estimule la autopercepción y tenga coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debe realizarse bajo una estructura que nos permita flexibilizar, siempre que nos va a permitir flexibilizar. O sea, yo sé cómo funciona este ritual, pero lo voy a adaptar a cada caso porque me voy a guiar según el ciclo menstrual ovulatorio de cada mujer. O sea que si una mujer está menstruando, le voy a realizar un cierre de matriz distinto a una mujer que está ovulando. ¿Por qué cambia el masaje, cambian las plantas y cambia la necesidad de esa mujer? ¿Ya? Autopercepción. Lo que nosotras buscamos es que la mujer pueda reconectar con ella y con las emociones y sensaciones que su cuerpo va guiando en ese momento. No queremos abrir memorias que después no se puedan sostener. No queremos revictimizar a la mujer después de, por ejemplo, un parto traumático, si no podemos darle un acompañamiento posterior. Y eso es súper importante porque a veces se cree que el masaje o el cierre de matriz o la vaporización va a ser mucho más potente si llevamos a la mujer a abrir nuevamente ese proceso doloroso en vez de darle contención, seguridad y calma a su cuerpo. Ya, eso es lo que busca este cierre de matriz. Coherencia. El masaje tiene un sentido, el rebozo y el movimiento tienen un sentido. Esto es importante para saber cómo funciona y cuál es el orden y así esto tenga un resultado. Que la mujer se vaya con esa calma y seguridad y con esa contención, con ese abrazo como registrado en su memoria corporal. Entonces, es necesario, pregunta para todas, ¿es necesario llevar a una mujer a abrir un aspecto traumático en el cierre de matriz para poder hacer un cierre? No necesariamente según mi visión, ¿ya? Aunque sé que hay muchas mujeres que realizan cierre de matriz de forma distinta y a veces creen que es más como sanador ir a abrir y revictimizar a alguien, como una vez más contar sobre la experiencia, abrir sobre la experiencia, hacer una meditación que te vaya a llevar sobre esa experiencia, que te lleve a ahí. No necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Para poder, según mi perspectiva, regular a alguien, nosotras podemos hacerlo gestionando, o más que gestionando, potenciando esta autopercepción. ¿Ya? O sea, si una mujer tuvo un parto traumático, por ejemplo, mi intención no va a ser ir a revivir lo que pasó en su parto, sino que va a ser ir a observar cómo se siente su cuerpo para poder brindarle lo que necesita en ese momento y así generar esa contención, ese cierre. ¿Ya? Quiero que podamos ir integrando em,
Mariana, yo estoy de acuerdo contigo, pero ya depende de si la persona se siente en apertura de compartir cómo se siente. Totalmente, mira, la forma en la que yo realizo los cierres matriz es como una manera em, conversando un poco. Ya no es una conversación, digamos, como una terapia conversacional como psicológica. Sí es una conversación en torno a qué siente tu cuerpo. Coméntame qué es lo que siente tu cuerpo. En una palabra puedes decirlo en voz alta si así lo sientes. Cuando tú dices siente tu cuerpo puede ser muy ambiguo también. Entonces a veces pueden sentirse en experiencias, en alguna memoria, en algún color, en alguna sensación y ahí empieza a aparecer algo. Entonces volvamos al caso del parto traumático. Una persona que vivió un parto traumático, yo le pregunto, conéctate con tu hígado, por ejemplo, estamos haciendo un masaje depurativo, conéctate con tu hígado, observa qué emociones, sensaciones, experiencias vienen a tu cuerpo, a tu corporalidad cuando yo toco tu hígado. Entonces vamos masajeando el hígado, lo voy tocando y le voy diciendo, voy guiando así, muy suavemente. No necesito, anda a ese momento donde te pasó esto, no. ¿Qué guarda tu hígado? Por ejemplo, me dice rabia. No voy a guiar a la persona a que el hígado guarda rabia, no, porque no todas las personas guardan rabia en el hígado, ¿ya? Voy a escuchar o voy a intentar que la persona pueda escuchar un poco qué es lo que guarda cada uno de sus órganos y su cuerpo, ¿ya? Y eso se puede conseguir aunque no haya conocido a alguien, al menos yo he podido, me ha pasado como una o dos veces donde las personas me han dicho como, no sé qué siento, ya, y cuando dicen no sé qué siento, no te preocupes, respiramos y a lo mejor no es en sensación, a lo mejor es en imagen, a lo mejor es en olor, a lo mejor ahí viene algo. Entonces, a partir de lo que va viniendo, yo puedo ir guiando un poco. Por eso es tan personalizado, no se puede ir haciendo de forma estandarizada porque es escuchar el cuerpo de la otra persona, es leer el cuerpo de la otra persona y eso se logra a partir de estar presente en nuestro propio cuerpo como terapeutas o como guías de este cierre. Entonces, cuando yo pongo las manos en un vientre, en el útero, en el hígado, en los riñones, yo lo que busco es que la persona pueda, a través del tacto, activar su propia rama sensorial y ver qué es lo que está ahí, qué es lo que está pasándole a su cuerpo. Esa es la autopercepción. Sabemos cuando hemos vivido situaciones de trauma o de estrés que la interocepción, la capacidad de saber percibir cómo nos sentimos en todos los sentidos, valga la redundancia, se ve inhibida. Y ahora se los voy a explicar. Entonces, cuando nosotras queremos hacer este cierre de procesos emocionales fuertes, tenemos que también como saber un poco gestionar y poder guiar desde las herramientas que escuchen el cuerpo y que puedan también ser de ayuda para que esa persona después, posteriormente en terapia, pueda seguir tratando esto que le está pasando. Y que no dejemos espacios abiertos donde la persona no pueda seguir, no pueda tener una contención y no pueda saber qué es lo que le está pasando. Buscamos que el cierre pueda ser un momento de contención, no un momento de, de como llanto explosivo que nos puede dejar disociadas después. A eso voy, ¿ya? Entonces, bueno, quiero que integremos otras perspectivas, que veamos el cierre como terapéutico, que eso yo siento que es terapéutico a pesar de que se realiza una vez y se puede realizar varias veces en nuestra vida. Sí necesitamos un poco de manejo en cuanto a lo corporal y cómo se mueve el sistema nervioso para poder ayudar a entregarlo de manera más profunda. Y yo siento que también los rituales ancestrales y las parteras de los pueblos originarios ya lo sabían, sabían que el cuerpo es el vehículo para poder sanar. Hoy en día se está estudiando más esto y es bacán que se pueda como estudiar, pero ya lo sabían desde mucho antes, ya se está traduciendo en por qué los rituales o ciertas ceremonias tienen tanta regulación en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso y nos cambian mucho la percepción porque actúan directamente en nuestro cerebro y en todo nuestro sistema sensorial. Entonces, bueno, ¿qué son las neurociencias? Voy a explicarles acá un poquitito. ¿Ya?
Es el estudio interdisciplinario del sistema nervioso, ¿ya? Que incluye el cerebro, la médula espinal, las redes de neuronas que están ubicadas en todo el cuerpo, y esto nos va a permitir entender cómo funciona la mente, la conducta y las funciones corporales. ¿Cómo podemos llevar las neurociencias al cierre de matriz? Primeramente, a nivel físico, porque ¿qué pasa en el cierre de matriz? El ritual genera contención y sostén, esa sensación de volver a estar unida después de un parto o de un proceso doloroso, después de la ubicación de los rebozos, ¿ya? Genera una regulación del tono muscular. ¿Por qué? Porque la presión profunda de los rebozos ayuda a relajar la musculatura y la fascia, ¿ya? Siempre que sepamos cómo mover las mantas, no las vamos a mover así como, ¡pah! No las vamos a estirar. No, porque eso sería todo lo contrario a lo que nosotras queremos. Nosotras necesitamos calma. Entonces esto es como una danza, ¿ya? Nuestras manos tienen una aliada que son los rebozos. Y esa danza es sutil, es suave, es como si fuera una medusa, ya que va ahí nadando por el mar, o si fuera una ola, ya es como lo que un poco dice Casilda Rodríguez, que es como recuperar el latido del útero, que va a hacer una asimilación, a asemejarse un poco a esto que estoy comentando, al vientre de un bebé cuando respira, sube y baja. Es suave, es lento, va al ritmo un poco del corazón, no es algo fuerte. El reacomodo corporal, la envoltura que ayuda a generar que el útero, la pelvis, las caderas, la cabeza, el pecho, todo se sientan alineadas y sostenidas. Eso es lo que genera un poco el cierre matriz y ayuda a liberar tensiones acumuladas en la espalda, en hombros, en abdomen, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, a nivel neurobiológico, ¿cómo se relaciona esto? ¿Ya? Primero, ¿por qué se estimula el sistema somatosensorial? Ya este es un sistema que está ubicado en la piel y la fascia y que tiene diferentes conexiones ahí hacia el cerebro. Esto, cuando realizamos un masaje, cuando realizamos un movimiento con rebozo, envía una señal a nuestro cerebro y esa señal es de seguridad generalmente cuando se realiza un cierre que tiene esa intención. ¿Ya? Si yo le pego a alguien, no va a enviar una calma de seguridad, o sea, una señal de seguridad. Al contrario, ¿cierto? Entonces, este sistema que está ubicado en la piel, en la fascia, los músculos, se envía esta señal a nuestro cerebro y le da la señal de seguridad. Siempre cuando lo hago con esa intención de calma, de entregar esta regulación. Genera una activación en el nervio vago también, ¿ya? También les voy a hablar un poco más en profundidad de lo que es el nervio vago y como la teoría polivagal, que también me gusta mucho unificarla a todo esto. ¿Mejorando qué? Mejorando la digestión, porque cuando realizamos el masaje en el vientre, en el abdomen, en el hígado, en los riñones, ayudamos a mejorar la digestión, calma el corazón también, activando el nervio vago, regulamos la respiración, hay una reducción del cortisol y de la respuesta de alerta, ya cuando nosotras podemos. Ustedes mismas, ubíquense en su cuerpo cuando han recibido masaje, cuando han recibido, no sé, acomodo de matriz, cierre de matriz. ¿Han sentido una calma, una sensación como de, como que si sacaron una mochila de encima? Como venían en piloto automático y así avanzando, avanzando, aceleradas y llega el momento del cierre y hay una sensación diferente. Ya, eso es porque hay una reducción del cortisol, ya hay una reducción de estas hormonas em, que generan estar en hiperalerta y que nos llevan a la liberación de otras hormonas que aumentan la oxitocina y la serotonina, ya que estas son las que nos generan calma, seguridad, vínculo y generan neuroplasticidad también. ¿Por qué? Porque hay una reprogramación de las memorias dolorosas, ya en nuestra piel, en nuestra fascia, en nuestros músculos. Cuando hay una reprogramación, se como plasman en nuestro cuerpo nuevas memorias de cuidado y de reparación. Por eso cuando queremos tratar el trauma, por ejemplo, ya no es como abrir siempre lo que nos pasó, sino que es volver a
a que el cuerpo pueda integrar una nueva información a partir de nuevas experiencias, ¿ya? Vuelvo al caso del parto traumático. Una persona que ha vivido un parto traumático queda con un cuerpo completamente en hiperalerta y posiblemente em, se sienta así como que no quiere que nadie lo toque, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos un masaje o hacemos el rebozo, nosotras necesitamos estar con mucho cuidado en ese momento para poder también acompañarle en ese momento, en esa reparación y en ese cuidado que queremos lograr en esa persona. Entonces, hacer un masaje con presencia, hacer un rebozo o una rebozada con fuerza, con determinación, pero también con contención, con cuidado, genera una respuesta en la otra persona. Ujú. Así que, bueno, esto es más o menos cómo se va relacionando. Cuando hemos vivido trauma, aquí un poco respondiendo a lo que dice Cami, que ella me pasa eso del trauma post-tratamiento para el cáncer que tuve. Siento que fui muy ultrajada y no he podido sentirme mejor conmigo. Te entiendo, corazón. Te abrazo mucho y bueno, espero que esta información te pueda servir también porque el cerebro bajo los efectos del trauma tiene diferentes cambios. Ya aquí yo les estoy mostrando diferentes partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, tenemos el hipocampo, tenemos la amígdala, tenemos la corteza prefrontal, el cíngulo y la ínsula, que son áreas del cerebro que se ven mucho más desreguladas o hiperactivadas o hipoactivas producto de un acontecimiento traumático. Recuerden que el trauma no es en sí lo que nos pasó, no es ese parto traumático, sino que es lo que quedó registrado en nuestro cuerpo luego de lo que nos pasó, ¿ya? El trauma no es como la en sí como, por ejemplo, que hayan utilizado un espéculo frío. El trauma es lo que quedó registrado en mí. Esa sensación de culpa o de que me siento chiquitita o de que siento dolor o de que siento molestia o de que no puedo compartirme sexualmente libre con alguien más, ¿ya? Eso es lo que quedó registrado en nuestro cuerpo. Entonces, en nuestro cerebro se ve de esta manera, por ejemplo, el hipocampo, que es el centro de la memoria, se hipoactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos empiezan a olvidar las cosas, hay como sensaciones de espacio-tiempo que quedan ahí muy abiertas, entonces muchas veces podemos sentir que alguien nos está hablando de un tema en específico y nos trae un recuerdo de ese acontecimiento traumático. ¿Ya? Como que espacio-tiempo no podemos hacer esa diferencia porque el hipocampo está hipoactivo. La amígdala, por ejemplo, que es el centro del miedo, está hiperactivado, o sea, tenemos una alarma ahí constantemente que está liberando adrenalina, noradrenalina y estamos modo alerta para posiblemente luchar o huir contra alguien que no está afuera, sino que está acá en nuestro cuerpo, grabado en nuestra memoria. Entonces, que esté hiperactiva nos deja obviamente mucho más tensas, nos deja, por ejemplo, sin poder dormir bien, con menos hambre o con ansiedad muy grande, em, sin poder descansar bien, con dolor corporal constantemente. Es el centro del miedo. Tenemos la corteza prefrontal, que es el centro de los pensamientos, está hipoactivo, o sea, tenemos a veces muchos pensamientos rumiantes, negativos, repetitivos, producto de esto mismo. ¿Ya? Y eso daña obviamente nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo y genera inflamación crónica porque aquí hay un eje que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal que se hiperactiva constantemente y el cortisol que debería en un principio estar regulando esto para poder cerrar el ciclo del trauma en nuestro cuerpo o el ciclo de la activación simpática, digamos, genera que se libere constantemente cortisol. Y ahí el hipotálamo no recibe la señal de hay que dejar de liberar ciertas hormonas y seguimos con el cortisol activo. Tenemos el cíngulo, que es el centro de la autorregulación hipoactivo, o sea, cero autorregulación, autopercepción, y también esto nos genera, como la corteza prefrontal, el centro del pensamiento, también nos genera poca empatía hacia las demás personas, hacia nosotras mismas. Desregulada la ínsula, ¿qué quiere decir esto? La interocepción, no sabemos cómo nos sentimos, no sabemos quién.
qué sentimos, ya no sabemos, por ejemplo, me duele el hombro, llevo 100 días con dolor de hombro y no siento ese dolor porque estoy en modo alerta constantemente. Aquí les dejé una explicación de cada espacio. Por ejemplo, la amígdala, el centro del miedo, determina si hay situaciones peligrosas. La ínsula, el centro de la interocepción, que es la capacidad de percibir la experiencia interna, perdón, era experiencia, no experiencia. Tenemos, por ejemplo, que en caso de trauma la ínsula se desregula y puede resultar difícil identificar y gestionar nuestras propias emociones y sensaciones físicas. Ya el hipocampo, que era el centro de la memoria que les comentaba, y todas las demás. Ahí está. Se los dejo aquí como una alternativa para que también puedan identificar qué es lo que pasa con nuestro cuerpo ante ciertas situaciones. Imagínense a alguien que ha venido después de 2 pérdidas gestacionales, situaciones de mucho estrés, de mucho dolor, de mucho culpa, ¿ya? Entonces, nosotras podemos un poco entender qué es lo que le está pasando a nivel somático en su cuerpo, en su sistema nervioso, poder ayudarla mejor con el cierre matriz y con el masaje y con los vapores, pero también poder derivar y poder ayudar a que esa persona pueda tener una atención, ya sea psicológica o terapéutica, para poder acompañar el proceso. Bueno, para tratar el trauma, según lo que yo he ido aprendiendo, según diferentes miradas, hay diferentes técnicas, ¿ya? Tenemos las técnicas de arriba a abajo, las técnicas de abajo a arriba. Las que yo más uso son las horizontales, ¿ya? Pero las técnicas de arriba a abajo, ¿qué quiere decir esto? Que nos servimos de la mente para generar cambios en la corteza prefrontal, en el cíngulo, que son los centros superiores. Estas técnicas tienen que ver, por ejemplo, con la conversación, terapia psicológica, conversación, hablar de lo que nos pasó, hablar de diferentes situaciones, algunas meditaciones que son así como más de visualización, meditaciones que son más imaginarias también, imaginerías, perdón, y exposición de los acontecimientos traumáticos, así como hablar específicamente de ese parto traumático, pero no hablarlo en una sola sesión, sino que irlo hablando parceladamente. ¿Ya? Esto ayuda a regular las emociones y los pensamientos. Y las técnicas de abajo arriba ayudan a regular la ínsula, la amígdala, que son el centro de los pensamientos, que son los centros inferiores. Incorpora el cuerpo, ¿ya? Son prácticas que incorporan el cuerpo. Respiración, escaneo corporal, entrenamiento, yoga, tai chi, meditación en movimiento, masaje y el rebozo. Son técnicas de abajo a arriba que ayudan a poder regular estas partes de nuestro cerebro que tienen una implicancia y tienen una desregulación ahí en el acontecimientos traumáticos. Y las técnicas horizontales trabajan con como temáticas de arriba a abajo y de abajo a arriba, que son, por ejemplo, las artes expresivas, danza, canto, pintura, combinación de arriba a abajo y de abajo a arriba. Entonces, las que incorporan ambas técnicas, generalmente tratamientos que incorporan ambas técnicas, suelen ser más efectivas porque el cerebro percibe un tipo de entrenamiento nuevo. Estamos activando la neuroplasticidad. Entonces, imagínense un masaje, ¿ya? Que es autoperceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy comunicándome con la persona mientras estoy masajeando a alguien más, ¿ya? Y le voy preguntando qué va sintiendo a partir del masaje. Estoy haciendo una técnica de arriba abajo y de abajo arriba al momento, ¿ya? Porque estoy activando su cuerpo a través del masaje y estoy también conversando con la persona, activando áreas del cerebro que estaban ahí como hipoactivas, desreguladas o hiperactivas. Entonces eso también me permite ir escuchando las necesidades de cada persona y permitiendo también actuar en torno al masaje y al rebozo según esas necesidades. ¿Ya? Si yo veo que hay una persona que le genera mucha ansiedad, que no sé, que yo la toque el vientre, siempre tengo que explicarle lo que voy a hacer, siempre tengo que ir despacio porque el vientre, el útero, es un espacio tan sagrado, pero también donde hay una delgada línea donde podemos abrir memorias traumáticas tan profundas que generalmente si yo llego a tocar con una intención que no es como calma, amor, resguardo, cuidado,
puedo generar una apertura emocional. Entonces a veces pasa eso, aunque yo vaya con la calma, con el amor, con el cuidado más grande del mundo, voy a tocar el vientre de alguien y puede abrirse un espacio de dolor, de memoria y se puede, por ejemplo, la persona poner a llorar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo acompañar ese proceso de la mejor manera? Obviamente preparándome para poder acompañarla mejor y también identificando qué es lo que yo abrí en esa persona. Si yo lo identifico a partir de esta conversación que vamos teniendo por medio del masaje, este rito que al principio era muy espiritual puede ser muy terapéutico, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Bueno, no sé si van viendo un poco que el cierre es mucho más que un ritual. Coméntenme aquí en el chat lo que han ido identificando ustedes. ¿Qué les va quedando de lo que voy hablándoles? ¿Ya? Holístico, integral. Bueno, ¿por qué les voy compartiendo esta información? Em, Porque a veces no sabemos cómo explicar estas prácticas ancestrales. No sé si les ha pasado, es como, ¿cómo le explico a alguien? Por ejemplo, en mi mundo llegan mujeres que no conocen nada de lo ancestral. Y eso me encanta. Entonces, nada, ¿cómo le explico yo a esa mujer que esto tiene sustento científico, como dicen por acá? Hay un sustento científico, ¿cierto? Espiral y ancestral. Que no hay rito sin cuerpo y por ende sin sus procesos y viceversa. Totalmente. Esto es del cuerpo. El rito es del cuerpo. Es algo que permite transmutar aquello que nos hace daño y poder empezar de nuevo con una mirada más amorosa sobre una misma. Escuchando el cuerpo, escuchando lo que el cuerpo ha ido guardando, escuchando la memoria corporal. Eso es como la frase de este momento. Ahora lo vamos a ver desde una mirada del sistema nervioso. Aquí tiene que ver como los efectos del trauma en el cuerpo y cómo el cierre puede ayudar. Ya el cierre puede ayudar regulando un montón de situaciones a nivel somática, a nivel sistema nervioso. Sabemos cómo actúa el masaje, el cierre, el balanceo. Ya tiene una directa relación entre el sistema somático, somatosensorial, que está ubicado en la piel, en la fascia, en los músculos. O sea, hay una relación directa ahí en nuestro cerebro, en nuestro nervio vago, en nuestro sistema nervioso. Entonces, si esto genera un ritual, ya después del cierre de matriz, cuando una persona dice, uy, siento que el alma me volvió al cuerpo, por eso en el cierre de matriz se realiza el llamado del alma, que el alma entra en el cuerpo nuevamente, pero también pasa a nivel espiritual, pero también a nivel corporal, ¿qué sucede? Que el alma se siente en la presencia. Eso es lo que vamos a ver ahora. em, que va más allá incluso de una experiencia, incluye mucho nuestra conexión con nosotras mismas y con los traumas que hemos vivido durante la vida. Es cómo se vivirá y sentirá un parto, pérdida. Totalmente, Dan, totalmente. Es complementario perfecto para la masoterapia que practico. Mira, Ale, qué bueno, me encanta. Totalmente porque cuando tú realizas masoterapia, a veces como que se tiende a separar un poco el cuerpo del sistema nervioso y es todo conectado. Y de hecho una persona puede estar con un dolor en el brazo años y ese dolor en el brazo no tiene nada que ver con algo físico, tiene que ver con algo emocional. Camila Bravo, enriquecedor e interesante cómo formular el cierre combinando técnicas, saberes, mirando a la persona y sus necesidades. Bacán, Cami. Bueno, veámoslo acá desde este eje. Tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿cierto? Esto es como materia dura. A mí me gusta mucho hablar de sistema nervioso, los ejes hormonales. Aquí en este eje, el hipotálamo, que es también parte de un centro importante que es el sistema límbico, percibe el mundo, ¿ya? Todo lo que pasa alrededor entra directamente como por mis sentidos. El sistema límbico es parte del cerebro emocional. Entonces, todo lo que pasa a nivel emocional pasa por el hipotálamo también, ¿ya? El hipotálamo está conectado con la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal.
Entonces, detecta todo lo que está pasando a través de estos tres centros también. Entonces, el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, ¿ya? La hipófisis, si ustedes ven acá en esta imagen, tenemos hipotálamo, libera esta hormona liberadora de corticotropina. La hipófisis libera la hormona adenocorticotrópica, ¿ya? Y esta hormona activa la corteza adrenal y la corteza adrenal libera glucocorticoides, en este caso el cortisol. El cortisol actúa modulando, desinflamando y regulando. Esa es su función principal, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, liberamos cortisol. El cortisol actúa en músculo, sistema nervioso, corazón, vasos sanguíneos, etcétera. Y además actúa bajo retroalimentación negativa en hipotálamo y también en la hipófisis. O sea que dejamos de liberar hormona liberadora de corticotropina y adenocorticotrópica para que no sigas liberándose y produciéndose más cortisol. Este es lo que se debería producir, lo que se debería generar. Entonces, imaginemos un caso. Estoy ante un positivo en mi test de embarazo. Oh, estoy embarazada, muy contenta, muy feliz, le cuento a mi gente. Todo me genera mucha felicidad, pero pasa que empiezo a sangrar. Empiezo a sangrar y ese sangrado me genera mucho estrés. Y empiezo a sentir ansiedad, miedo y resulta en pérdida gestacional. Eso, mi cerebro lo detecta como parte de un estrés, ¿cierto? Empiezo a liberar esta hormona, después la siguiente hormona y empiezo a liberar cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol en este momento? Si yo en ese momento sigo manteniendo ese estrés negativo, ¿por qué es negativo? Porque se mantiene de forma prolongada, o sea, esa pérdida gestacional me dolió, me dio rabia, toda mi familia se había enterado, entonces todos me preguntan y estoy constantemente viviéndolo. Ya, esta retroalimentación negativa, digamos, hacia el hipotálamo y la hipófisis deja de producirse y estas glándulas siguen liberando hormonas y siguen liberando cortisol. Entonces el cortisol deja de ser un modulador antiinflamatorio y regulador y tiende ahora a hacer todo lo contrario, se convierte en un hiperestimulador, o sea, inflamatorio, perdón, y desregulador. Entonces, el cortisol sostenido en el tiempo por acontecimientos crónicos genera una desregulación. En el hipotálamo, que no percibe esta señal, y es ahí cuando el cortisol se vuelve inflamatorio. Eso se llama distrés, estrés negativo. En cambio, cuando hablábamos del primer caso, estrés positivo es cuando voy a levantarme en la mañana, quiero comer y prepararme algo para salir de mi casa al trabajo. Ese es un estrés positivo. Eso estoy liberando cortisol constantemente para ciertas situaciones en mi vida. Pero sucede que una pérdida gestacional puede generarme un estrés negativo y sostenido en el tiempo, que cómo yo puedo hacer un proceso de integración de eso. Entonces, cuando yo voy a terapia psicológica, hablo con mis amigas de lo que me pasó, voy a este cierre de matriz, yo puedo comprender un poco a nivel corporal eso que me ocurrió y lo puedo integrar y regular mi eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Ya? Aquí es un poco lo que pasa. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso, que también trabajan como de forma relacionada, que el sistema nervioso cuando detecta una situación amenazante, comenzamos a liberar adrenalina y noradrenalina, que eso también mantendría activado este eje, ¿ya? Y es ahí también cuando me da susto, por ejemplo, la pérdida gestacional que estoy teniendo y ahí es cuando ocurre también una hiperactivación de este sistema nervioso y hay distintas formas en que el cuerpo y el sistema nervioso pueden reaccionar ante una situación de estrés, ¿ya? Ahí entra esta otra teoría. Me voy a adelantar un poco. Ya, la teoría polivagal de Porges, que dice que cuando hemos tenido situaciones de estrés o traumáticas, nosotros podemos
o sea, nuestro sistema nervioso puede reaccionar de diferentes formas. A partir del sistema nervioso somático está la sensación de lucha o huida, ¿ya? Alerta, aceleración, estrés constante, como hiperactivación, no poder dormir, no poder descansar, músculos tensos, siempre estoy con taquicardias, por ejemplo. Y desde el sistema nervioso parasimpático está la vagal ventral, perdón, la vagal dorsal, que es una sensación como de disociación, ¿ya? O de colapso, anestesia emocional. No me conecto con lo que me está pasando para no sentir. Entonces puede pasar después de esa pérdida, volviendo a ese caso, que esa persona se sienta alejada del cuerpo y ahí es ahí cuando después en el cierre de matriz las personas dicen sentir que el cuerpo vuelve al alma, o sea, que el alma vuelve al cuerpo. Es porque el estado de disociación en el que estaban anteriormente deja de estar y empezamos a conectar con el sistema nervioso parasimpático o con el circuito de respuesta vagal ventral que nos lleva a tener conexión, calma, seguridad y apertura. Entonces, el nervio vago, según esta teoría, es uno de los principales reguladores del sistema nervioso autónomo. Por eso, ante situaciones de estrés, de trauma o diferentes desregulaciones en nuestro sistema nervioso, nosotras podemos volver a conectar con este estado de calma y seguridad a partir de diferentes prácticas. Por ejemplo, por medio de el abrazo sostenido que genera el rebozo, por medio del tacto, del masaje que libera oxitocina, el manteo y la envoltura, que son medicina directa para el nervio vago, la respiración, sentir el vapor caliente, no tan caliente para que no queme, obviamente, el canto, tararear, rezar, hacer sonidos graves van a estimular esta rama que nos ayuda a sentir calma y seguridad. Entonces, me voy para atrás. El cuerpo tiene mapas sensoriales que a través de receptores en la piel, músculo, fascia, envían esas señales al cerebro, ¿cierto? Estas señales son procesadas por el sistema nervioso y generan respuestas físicas y emocionales. Por eso cuando nosotras hemos tenido un parto traumático o un parto simplemente, a veces no necesariamente tenemos que tener un parto traumático para sentirnos así. Y después, cuando nos realizamos un cierre de matriz, se puede comprender por qué tenemos grandes cambios. ¿Ya? Bueno, les voy a mostrar este caso. Una mujer de 30 años que desea un cierre de matriz porque tuvo dos pérdidas. Este es un caso real, eh, gestacionales. Ella quiere ser madre y en cada situación se abrieron memorias de mucho culpa, dolor emocional, pena. ¿Ya? Sus ciclos son de 32 días. Menstrua con coágulos. Dejó los anticonceptivos y enseguida se embarazó. Decidió no esperar tanto, aunque sabía que debía nutrir su cuerpo porque llevaba 15 años tomando anticonceptivos. Sus temperaturas en fase lútea o en la fase premenstrual siempre eran deficientes, ¿ya? Ella aprendió el método sintotérmico y en ese tiempo sabía que eran deficientes, bajas, siempre pasaba con pies, manos y riñones fríos. Emocionalmente, después de estas pérdidas, se ha sentido inestable, no siente presencia en su cuerpo y se siente disociada. ¿Ya? ¿Cómo nosotras desde el cierre de matriz podemos aportar a esto? ¿Cómo lo hice yo? Se los muestro acá. Em, yo le recomendé a ella un protocolo templado de vaporización. ¿Qué quiere decir esto? Un protocolo suave, de no más de 10 minutos, donde no se utiliza manta y donde tampoco se utiliza una cocinilla eléctrica para poder calentar el agua. ¿Ya? Era su primera vaporización, así que utilizamos plantas y hierbas y agua. El vapor depurativo decidí utilizar y el masaje depurativo también porque ella no sangraba después de este tiempo. Antes de las gestaciones había tenido ciclos de 32 días, por lo tanto el masaje depurativo y el vapor depurativo era la mejor opción y para depurar porque tenía anteriormente coágulos y frío en las manos, en los pies, en los riñones. ¿Cómo lo preparé? 1,5 litros de agua filtrada y si es de la llave, este debe hervirse previamente. Las dosis necesarias correspondientes según la formulación a preparar. Les voy a dar las dosis y las formulaciones, olla de greda o vidrio, alguna que no sea de aluminio. Dejé hervir entonces primero el agua, después de 3 a 5 minutitos dejé las plantas
y le dije que se sentara para realizar la postura de la vaporización. Bueno, yo tengo el asiento de vaporización, entonces ahí yo le dije, siéntate aquí, mira, en el caso de que ustedes no tengan asiento, también le pueden decir que se pongan en cuclillas o que se sienten en el water, que no es la mejor opción, pero también es buena opción. En este caso no es necesaria la capa porque era su primera vaporización y eso también lo aprenden dentro de mis formaciones, que la capa o las capas del cuello hacia abajo no siempre son necesarias porque va a depender mucho de la tolerancia al calor de la mujer y de su necesidad también de activar el calor interno. La receta de vaporización de limpieza es especialmente para ciclos largos, coágulos, amenorrea, postpíldora, dificultades para concebir, flujo de café antes o después de menstruar, y se utilizan una cucharada y media de plantas semenagogas, media cucharada de plantas desinfectantes, una cucharada de plantas de tónico de sangre y una cucharada de plantas de tónico de riñón, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Plantas semenagogas, como las plantas que produzcan estimulación del sangrado menstrual. Ya, por ejemplo, ya en este caso le di una cucharada y media de hojas de frambueso, ya, media cucharada de planta desinfectante, en este caso yo le di lavanda, em, una cucharada de tónico de sangre, son todas las plantas de tónico de sangre, son todas esas plantas que son nutritivas, por ejemplo, diente de león, que se pueden comer, que tienen vitaminas, que tienen nutrientes, ortiga, ya yo le di una cucharada de albahaca, ya que también, aparte de ser emenagoga, también es tónico de sangre. Y una cucharada de tónica de riñón, en este caso yo le di chancapiedra, que ayuda a estimular el riñón, o también pueden ser, por ejemplo, cola de caballo, pelo de choclo, todas las que ayudan a estimular el riñón, o que sean hidratantes también. Y el masaje uterino que realicé fue un masaje suave en riñones, hígado, intestinos y útero para depurar, pero por sobre todo utilicé un macerado de canela con pimienta, con aceite, perdón, de canela con pimienta, para calentar porque tenía los pies, las manos y los riñones y glúteos muy fríos. Entonces eso es un indicador. Para concebir necesitamos estar con el cuerpo más calentito. Masajeé bastante los pies para calentar el centro del riñón ubicado en los pies y luego hicimos el balanceo y el cierre. ¿Ok? Bueno, esto, chiquillas, se los comparto con toda esta información para que sepan que ustedes, si se forman conmigo, pueden aprender a hacer específicamente esto para cada mujer. Entonces esto les eleva un poco las sesiones de cierre de matriz a ustedes, porque van a saber cómo utilizar un masaje, cómo, en qué momento aplicarlo, cómo hacer vaporizaciones y en qué momento aplicarlo, y cómo funciona el sistema nervioso y vamos a ayudar a regular el sistema nervioso de esas mujeres que vienen en el postparto y en el postaborto, ¿ya? Por eso es importante ritualizar grandes cambios de nuestra vida, postparto, postaborto y cierres de etapa. Aquí les comparto esta info que se las compartí en la clase anterior del postparto y del postaborto, qué es lo que nos aporta el ritual, ¿ya? Da contención en el postparto, ayuda a liberar tensiones, la mujer se siente que su cuerpo está más presente, la energía vuelve a ser de ella, da disposición positiva para poder vivir la maternidad con mucho más fuerza en el postaborto, perdón. La mujer deja de sentirse abierta, esta sensación de abierta. Recuerden, ahora yo me imagino que hacen una relación ahí como con el sistema nervioso, cuando escucho y me siento disociada o me siento alejada de mi cuerpo. ¿Qué pasa con el sistema nervioso de esa mujer? Ahí quizás investigando más, aprendiendo más, leyendo más, ustedes van a poder comprendiéndolo mucho mejor. Em, y los cierres de etapa, las mujeres pueden sentir más claridad, energía más renovada, disposición para la siguiente etapa. Bueno, mis chiquillas, yo no sé si tienen preguntas, dudas. Ay, aquí lo estoy leyendo. Mariana, totalmente que puede ayudar a la depresión postparto. Es un complemento súper grande, sobre todo para los tratamientos psiquiátricos o psicológicos después del parto. Em, sí, puede ayudar mucho. Bueno, preguntas, dudas, algo que quieran aportar. ¿Cómo hacer cierre de matriz a quien no tiene claridad de su ciclo? Cuando tenemos
de estos casos yo siempre realizo el masaje depurativo. Depurativo y ahí, bueno, las vaporizaciones va a depender netamente de cada mujer y sus necesidades, pero masaje sí o sí depurativo, ¿ya? Sí, Paula, si la mujer toma anticonceptivo, ¿se puede hacer cierre de matriz? Sí, totalmente que sí. No hay ningún problema. No hay un impedimento en ese caso. ¿Ya? Bueno, ahora las invito a que puedan sentarse cómodas en su lugarcito. Ya vamos a hacer un autorrebozo. No sé si tienen una mantita por ahí. Simone, se puede hacer igual. Si no tiene útero, el masaje no necesariamente tiene que ser tan físico en el vientre, se puede hacer los demás órganos. Energéticamente, en el punto del útero sigue estando el útero ahí, pero se puede hacer igual, totalmente. Obviamente el latido del útero va a ser diferente, el masaje uterino igual, pero la vaporización, el cierre se puede hacer igual. Cami, no se puede hacer después de 40 días de, por ejemplo, cesárea y no se puede hacer después de 40 días, un mes y medio aproximadamente de cualquier operación en el vientre. ¿Ya? O cualquier tipo de operación, que la persona pueda estar bien, que no esté sangrando, si es que la operación, por ejemplo, fue una cesárea, que la cesárea no esté abierta, si es que tuvo alguna sutura, por ejemplo, desgarro, que no esté abierto, para que la vaporización, el masaje también tengan su efecto, ¿ya? Caro, ¿se puede hacer cierre para varios casos? Un cierre para varios casos, sí se puede, sí, sí se puede. Lo que yo siempre recomiendo es que se haga un cierre, ¿ya? Para esos casos, siempre van a ir con más de una intención a veces, pero siempre va a aparecer una cosa más profunda, como que se tenga que trabajar mucho más. Entonces a veces se trabaja con esa y después, según cómo se vaya sintiendo, es que se realiza otra en unos 3 o 6 meses más, porque 6 meses aproximadamente es que trabaja el cierre de matriz en el cuerpo energéticamente. ¿Ya? A pesar de que igual se puede realizar en unos 3 meses después. De hecho, hay mujeres que sienten como que después del parto se hicieron un cierre de matriz y como que no se sintieron con tanto cambio y se puede hacer al mes siguiente igual. Dana, y si no estoy segura si tuve una pérdida, mi periodo duró 13 días y luego ha vuelto intermitente durante estas semanas. No estoy segura en qué fase estoy y si es que es una pérdida o simplemente algo ligado con la memoria uterina. Em, Mira, no sé qué podría estarte pasando porque no conozco tu ciclo, no conozco tu cuerpo, no podría decirte nada en respecto a eso porque ese sangrado podría deberse a muchos, muchos factores. Ahí habría que investigarlo dependiendo de tu caso. Sí, Paula, se puede hacer el cierre matriz y el masaje menstruando, pero no se puede hacer la vaporización menstruando. ¿Ya? Bueno, ahora me imagino que aquí hay varias que están menstruando, folicular, ovulando, premenstrual. En la fase del ciclo en la que se encuentren, concéntrense, conéctense con ustedes mismas que vamos a hacer este autorrebozo. Y saben, lo vamos a hacer en la cabeza. Venía pensando así, ¿dónde lo vamos a hacer? Ay, ¿por qué en la cabeza? Pensaba hacerlo en el pecho, ¿ya? Pero en el pecho está medio complicado porque tenemos que amarrarlo bien fuerte. No se puede, porque tendríamos que usar las dos manos de alguien más. Pero en la cabeza sí se puede. En la cabeza, ¿por qué? Porque la cabeza tiene muchas terminaciones nerviosas que nos ayudan a poder regular. Y por otro lado, es porque los pensamientos a veces como que ¡puf! Se nos disparan, sobre todo nosotras que podemos tener muchas ventanas abiertas ahí pensando en 1500 cosas a la vez. Entonces, el rebosar la cabeza nos va a ayudar un poquito como a anclar nuevamente la energía hacia nuestro centro. Qué bacán, pero me encanta. Ya, entonces las voy a invitar a que se suelten el pelito, que se saquen los lentes si es que están con lentes. De hecho, hacían, las antiguas siempre decían, como si estáis con muchos pensamientos, amárrate el pelo, hazte una trenza, ¿ya?
Entonces vamos a ir respirando profundo. Inhalo por nariz. Exhalo, boto como si quisiera empañar un vidrio. Inhalo por nariz. Exhalo, boto, abro la boca. Inhalo. Exhalo, boto. Hago un chequeo, un escaneo de todo mi cuerpo. Observo cómo están mis pensamientos, cómo están mis hombros, mi cuello, mis brazos. Si los siento muy tensos o como que están más arriba, hay una tensión. Inhalo, exhalo. Voy soltando un poco mis hombros y mi cuello. Observo cómo está mi pecho, cómo está mi abdomen, cómo están mis caderas, mi vientre, mis piernas, mis pies. Si siento mover alguna parte de mi cuerpo para liberar algún tipo de tensión, puedo hacerlo. Puedo mover la cabeza hacia un lado si quiero, hacia el otro. Abro la boca. Voy escuchando esas necesidades de movimiento que tiene mi cuerpo. ¿Cómo se quiere mover? Estirar los brazos. Necesito estirarme. Ah. Voy a simular un bostezo. Ah. Oh. Simulo uno, dos, tres bostezos. Ah. Y escucho la necesidad de movimiento de mi cuerpo. Respiro y voy a hacer un balanceo con mi cabeza hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Suelto la cabeza y abro la boca. Balanceo la cabeza hacia atrás. Así voy a ir soltando pensamientos y escucho también qué es lo que mi cabeza necesita. Quizás he estado con muchos pensamientos, muy negativa hacia mí misma. ¿Cómo me siento hoy día en relación hacia mi mente, hacia mis pensamientos? ¿Cómo se siente mi cabeza en este momento? Y la balanceo todo el tiempo, voy balanceando como si me estuvieran rebosando un poco la cabeza, más o menos es así, algo parecido cuando estamos recibiendo el balanceo. Entonces voy permitiéndome soltar y escuchar también cuál es esa necesidad de mi cabeza, qué necesito ajustar en este momento. Lo que necesita ajustar en este momento, me voy a concentrar con ello. Voy a tomar mi manta después de eso y la voy a poner por detrás de mi cabeza y la voy a tomar así, desde cada, no sé si cada punta, pero mitad, ¿ya? Entonces ahí voy a tirar mi cabeza hacia atrás y voy a mover hacia un lado y hacia el otro. Y respiro. Lento, lento, lento. Eso. Lento y profundo. ¿Cuánto me ha costado soltar los pensamientos? ¿Cuántos pensamientos a veces tengo rumiantes? Despacio, lento y suave.
Recuerda que vamos activando la calma. Respira. Respiro. Suelto y muevo suavemente. Luego voy a tomar ambas partes de mi manta y voy a llevar una sobre la otra para apretar, apretar. Voy a hacer una especie de círculo sobre mi cabeza, donde las mantas se mantengan muy apretaditas. Ay, y ahí la voy a dejar. Voy a quedar unas respiraciones así. Ojalá ojos tapados. Me puedo tirar para atrás o me acomodo como quiera y ahí me quedo. Ah, respiro. 3 respiraciones más. Y suelto. Abro las mantas, suelto. Le hago un cariñito a mi rostro y vuelvo. Mm, ¿Cómo se sintieron? Despacito. Sí, cierto, da un poco de ansiedad la oscuridad, la presión, depende de lo que estabas viviendo en ese momento. Qué bueno que lo estás compartiendo acá porque no siempre se siente rico, ¿ya? Y eso va a depender mucho de lo que te está pasando, lo que te genera esto, ¿ya? Claudia, te recomendaría quizás hacerlo en otra parte de tu cuerpo, buscar ahí qué es lo que también te genera ansiedad, a lo mejor es la oscuridad. Qué rico, Marcia, para ir a descansar. Sí, pues Cami, uno puede entrar en trance. Carne, relajante, sentir el vacío de mis pensamientos. Bacán, Fran, me inspiró y dio ideas nuevas, bacán. Más tranquila, menos pensativa, la verdad. Cami se relajó. Me encanta. Javi se sintió abrazada. Ay, igual. Fue como ponerle un poco pausa a lo que estaba pensando. Como que en algún momento pensé, hoy no se me vaya a olvidar que estoy dando una clase. No quería que se acabara ese momento. Sentía que me sostenía la manta
y me hacía volver. Ay, qué hermoso. Sentí que me aparecieron palabras de otras personas y eran creencias limitantes. Mira, Pau, qué buena que te diste cuenta. Me encantó entrar en esa oscuridad. Tremendo nanay, ¿cierto? Bueno, esto es lo que yo les quería compartir en mis espacios. Es muy necesario el autorrebozo, es muy necesario el compartir con otras mujeres, el hacerse este nanay con otras mujeres. Antonia, fue muy rico, calmó mucho mi mente, exquisito relajo para la noche. Así que se los comparto, este es un ritual personal para que cuando estén ahí como la vida cotidiana intensa, autorrebócese, véngase al centro, tápese los ojitos, vuélvaste. Cami, qué bacán. Y bueno, hoy te di, esto es algo que también les compartí la vez anterior, te di una pincelada. ¿Ya? En mi espacio vas a recibir mucho más, en la formación vas a recibir mucho, mucho más. Vas a saber cómo elegir las plantas, vas a saber cómo guiar este ritual con las vaporizaciones, con los masajes, con el cierre de matriz, para ti y para otras mujeres. Y obviamente la práctica presencial lo vas a recibir, vamos a sentir ese nanay entre todas. Así que te invito a que te formes conmigo, me quedan los últimos cupos para esta formación que empieza el 12 de septiembre. Subió a 300.000, ¿ya? Y el 5 de septiembre sube a su valor normal, que son 440.000. Partió costando 250, ahora ya está en 300. Así que las invito a que se formen. Si a ustedes les resuena esto, tome uno de esos cuatro cupos que quedan y nos vemos ahí en las clases. A ver, preguntas, antes de cerrar. ¿Se puede hacer en niños? Bueno, en niños en sí el cierre de matriz como que no se practica mucho, pero sí la técnica como de el manteo profundo y la presión profunda se utiliza generalmente en niños con TEA para, por ejemplo, cuando están muy desregulados. ¿Ya? Entonces, se llama así como técnica de presión profunda. Entonces, si quieres investigar más sobre esa técnica, también se realiza algunas con manta, a veces se realiza con abrazos. em, no se usa mucho el cierre matriz como en niños, pero sí, si lo quieres hacer con intención, podría hacerlo. Sí, el abrazo de las abuelas, así totalmente. Así que las dejo completamente invitadas a este curso, les mando un abracito. Recuerden compartirme en historias ahí. Muchas gracias a la que me ayudan a seguir sosteniendo esto para que sigan habiendo más clases gratuitas. Esto se sostiene a partir de ustedes mismas también que van recomendando mi trabajo. Ay, Javi, a ver, antes de cerrar, el útero tiene una posición natural, ya sea derecho o izquierdo, en el centro, ojalá. En el centro, ojalá. ¿Ya? Gracias a todas, les mando un besito grande y nos estamos viendo a las que ya se inscribieron en la formación. También ahí etiquétenme en redes sociales. Les mando besitos. Descansen. Chau, chau. Linda. Ay, no saqué ninguna foto, niñas.